Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a hablar de la cobertura de responsabilidad civil de los seguros automotores. ¿Cuál es la suma asegurada que conviene tener en tu póliza? Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre el cupo para la compra de dólar oficial, la última oportunidad ante las elecciones para acceder a este precio preferencial que ha quedado muy lejos de las cotizaciones libres. Paula Bujía también va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Lorenzo Cigogravina para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Comenzamos entonces este primer bloque con información del mercado financiero y en los últimos días continuó subiendo el dólar en el mercado libre en las distintas cotizaciones. El blue, por ejemplo, hoy llegó a su máximo histórico de 199 pesos por dólar y también en el mercado financiero tenemos las cotizaciones libres consolidándose por encima de los 200 pesos. Tenemos el MEP en 205 pesos y el contado con liquidación en 215 pesos. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Alejandro? Muy bien. Muy bien. Bueno, ante un gobierno que no tiene rumbo, que está perdido, sin rumbo, y que tira por ahí manotazos desesperados para revertir el resultado electoral, ¿qué hacen los argentinos? Decíamos la semana pasada, buscan refugio en la moneda americana. Y nos dieron demasiados pesos para buscar refugio, Además, ¿no? Entonces, sí. Está muy relacionado el volumen de pesos en la calle con la escapada del dólar. Pero bueno, en el mercado financiero nos preguntamos hasta dónde, ¿no? Si está caro, la si no pregunta está del caro. millón, ¿no? Sí, si está caro o no. Obviamente creo que puede seguir en estos niveles o más altos acercándose a las elecciones. Pero bueno, la gran pregunta es cuándo pasarse a los dólar link, cuándo van a tratar de achicar la brecha con una devaluación del tipo de cambio oficial. Claro, todos esperamos, tal cual, ¿no? Una devaluación en algún momento, luego de las elecciones, en las semanas posteriores. Yo lo posiciono más en enero, pero por ahí, quien dice, llega antes, ¿no? Y yo creo que ya después de las elecciones van a empezar a acelerar, aunque sea el crawling pack, que Claro. viene más o menos tranquilo, a un 5% mensual o 6%, pero realmente el atraso que lleva el tipo de cambio oficial es muy grande y también lo he mencionado acá muchas veces, el nivel de brecha es absolutamente contraproducente para la economía, con lo cual va a pasar de alguna manera, la pregunta es cuándo. Sí, se ha agrandado mucho, ¿no? La brecha hoy entre el dólar oficial y el dólar en el mercado libre, ¿no? Sí, y eso lo que hace es que tengas la gente que no quiere importar, quiere exportar, digamos, se empiezan con manejos y el Banco Central pierde reservas. Está estudiado que a estos niveles de brecha el Banco Central pierde reservas. Bueno, es lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Y vos frenar más las importaciones, frenás la actividad económica, porque el 65% de las importaciones son bienes de capital para producir. Así que estás con una frazada corta. Se realmente. puede estar un par de meses así, pero no 2 años. Correcto. Sí. Así que bueno, y vos en lo personal, ¿cuándo y en qué te posicionarías en estas próximas semanas, teniendo en cuenta este panorama? En las próximas semanas, mira, yo soy... O sea, hoy estarías en dólar libre, en dólar financiero libre. Yo ya estoy muy cerca de tomar ganancias, Ajá. si querés el contado con liqui, y me posicionaría en fondos, Dollar Link y SER, en Ajá. los dos. Porque obviamente el tema de la inflación futura es infernal, ¿viste? O sea, hay cálculos de que el año que viene va a estar por encima del 60 y eso depende cuánto muevan el tipo de cambio y cuánto empiecen a dejar ir las tarifas, pero puede ser cualquier cosa entre 60 y 80. Estamos hablando ya de números muy importantes. Entonces, la verdad es que me jugaría por esos... iría directamente a fondos mutuos que siguen ese tipo de instrumentos. Yo no sé si seguiría apostando al contado, tal vez me pierdo el último rally, pero Una postura, sí, tomaría prudente. ganancias. Una postura prudente. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, continuaremos hablando de estos temas, pero justamente, ¿no?, en un contexto en el que continúa subiendo el dólar en el mercado libre, se torna más atractivo el dólar oficial. Aquel al que pueden acceder, ¿no?, aquellas personas que cumplen con un conjunto de requisitos a un precio muy por debajo del que hoy estamos viendo en el mercado libre. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, ¿y cuáles son, no, estos requisitos? Bueno, como suele pasar todos los meses, se renovó, ¿no?, el cupo para acceder al dólar solidario, dólar ahorro para atesoramiento. Este dólar sigue siendo una de las opciones tal vez más masivas, ¿no?, para las clases medias, para tal vez el ahorrista más conservador.
Como siempre, bueno, esto como mencionabas, ¿no? Hay una serie de requisitos para acceder a este dólar. Bueno, no haber cobrado ATP, eso ya excluye a muchísima gente, ¿no? Durante la pandemia, no haber pedido, si sos monotributista, no haber pedido los créditos a tasa cero, no contar con este financiamiento especial que se dio por la emergencia de la pandemia a 12 cuotas, ¿no? Con tasa subsidiada. Pero bueno, hay mucha tensión a ver en los bancos y en el sistema, a ver qué pasa con este tipo de dólar que, si bien tal vez no mueve tanto el amperímetro, ¿no? Después de todas las restricciones que le fueron poniendo, sí viene teniendo un crecimiento sostenido, ¿no? Las operaciones y las transacciones en este último año, ¿no? Hay que considerar que desde mayo, ¿no? de este año, cuando estuvo cerca de los 49 millones de dólares de transacción, ¿no? En términos de volumen, en septiembre llegó a 150 millones de dólares, o sea, se triplicó. Hay una tendencia, tal vez por esto, ¿no? El aumento de las paritarias, los aumentos de las paritarias, en su momento el aguinaldo. Bueno, la gente se está tendiendo, ¿no? Sigue yendo a este tipo de opciones. Obviamente no es la única, también está el dólar MEP, ¿no? Claro, ahí, eso es muy importante, ¿no? Recordemos que aquellas personas que no cumplen con los requisitos para acceder al dólar oficial o que quieren comprar más de 200 dólares pueden apelar a esta alternativa, ¿no? Exactamente, al dólar MEP. El dólar MEP, que también se puede transaccionar a través del home banking, ¿no? Si en caso de que tengas esto, ¿no? La caja de ahorro en dólares y una cuenta comitente, se hace también a simple clic. Y bueno, también tiene una tasa que está, un valor del dólar que está por debajo de las cotizaciones libres, ¿no? Estamos en 180 pesos en este momento exactamente, por dólar. Exactamente. Y bueno, las restricciones son hasta 15.000 dólares. Obviamente para los pequeños y medianos ahorristas puede alcanzar y sobrar. No estamos hablando de clase media, ¿no? Con cómo están los salarios y los ingresos. Y recordemos que las cuentas comitentes son gratuitas, se pueden abrir en forma gratuita, ¿no? Exacto. Y bueno, son completamente accesibles para cualquier persona, no son requisitos inalcanzables para nadie. Como bien decís. Y obviamente, si compras a través del dólar ahorro y dólar solidario, no podés acceder al dólar MEP, ¿no? Eso tenés que elegir por uno de los dos carriles. Esto también hay que recordarlo, porque si no, tal vez uno elige una determinada vía y se queda corto. Sí, eso es importante también. Sí. Muy bien, bueno, vamos a pasar rápidamente ahora al mercado de seguros y vamos a hablar de las coberturas de responsabilidad civil incluidas en los seguros automotores. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien, bueno, ¿qué suma asegurada conviene tener, ¿no? Para estar adecuadamente protegido contra los riesgos que implica, ¿no? Bien, entonces la noticia concreta tiene que ver con la actualización de los límites en lo que es responsabilidad civil voluntaria. Para autos concretamente estamos hablando de 23 millones de pesos viniendo de lo que era ya unos 17 millones hasta ahora y por ejemplo para lo que son taxis, remises, maquinaria, fuerzas de seguridad, incluso camiones, unos 50 millones viniendo de unos 38,5. Esta actualización sucede cada tanto, en especial en contextos inflacionarios, y va a operar en todas las pólizas que se emitan o que se renueven a partir del 1 de enero de 2022. ¿Cuál es el tema? Y allí vamos con tu pregunta, Alejandro. Fundamental, como siempre les recomendamos cuando uno contrata un seguro, siempre ver y chequear y corroborar de qué se trata ese valor. En especial porque esto tiene que ver con cómo el seguro va a responder ante un siniestro que eventualmente involucre el daño a una persona. Hay una responsabilidad civil obligatoria, ¿sí? Que puede cubrir gran parte de los siniestros, estamos hablando en torno a los 3.500.000, pero claramente la mayoría, ¿sí?, de las pólizas que hoy por hoy se operan en el mercado tiene que ver con ese 23 millones, bueno, ahora 17, 23 millones para autos que se está actualizando. Entonces, incluso hay compañías, te cuento, que han pedido, esto era algo que se tenía que manejar de esta manera, poder elevar esa suma en un 50 o en un 100% incluso. ¿Qué pasa? Esos 23 millones pueden ser útiles y absorber la gran mayoría de los siniestros. El tema es que el siniestro, hasta que no se sucede, uno no sabe qué monto puede implicar. Pero, Yami, hay compañías que justamente tienen en sus pólizas
la suma asegurada mínima y hay que tener cuidado con eso. Sí, desde ya y en especial para asegurar autos de determinada antigüedad, y eso a la hora de responder, en especial, insisto, en determinados siniestros, puede ser, puede no alcanzar. Podés tener que poner plata de tu bolsillo. Bueno, y ese es el punto, y eso es también a lo que se apunta con extender los límites para que en especial estamos hablando de procesos que duran 4 años. Claro. Piensen cómo se actualizan las cifras naturalmente en esa cantidad de tiempo. Así que esa es la situación y la conclusión más que importante, chequear de qué montos estamos hablando en cualquier seguro que uno contrate y en cualquier tipo de póliza que se detalle. Por lo menos tener unos 17 millones de pesos de suma asegurada, ¿no, Yami? Sí, hoy 17 van a ser 23, esos son los límites, sí, en lo que es voluntaria. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Abrimos un nuevo bloque y continúa el furor por las criptomonedas con el Bitcoin nuevamente superando los $60.000 y en este contexto la FIP no quiso mantenerse al margen. ¿Es así, Juan? ¿Qué sucedió con la FIP? Bueno, lo que pasó hubo bastante ruido en estos últimos días en las redes sociales, incluso en algunos medios económicos y financieros, que levantaron unos supuestos controles que venía haciendo la FIP para los tenedores de criptomonedas. ¿Qué pasó? Bueno, aparentemente no hay nuevos controles de la FIP, pero sí creo que es importante aclarar que cuando uno piensa en criptomonedas parece que estamos en el mundo de las finanzas descentralizadas, que no se controla nada, que está por fuera de todo tipo de regulación, y no es cierto. Claro. Lo cierto es que las empresas, los exchanges de criptomonedas, tienen un régimen Están obligados a informar. Están obligados a informar las operaciones que hacen en tanto empresas y en tanto exchanges y también lo que tiene que ver con las cuentas de sus clientes, ¿no? Y de los tenedores de criptomonedas. Entonces, el ruido que se generó fue que, bueno, uno de estos tenedores viralizó una información que le llegó de parte de la FIP para que aclare ciertas inconsistencias con el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, ¿no? Que esto está declarado. Esto es importante tenerlo en cuenta. La AFIP tiene la información de todas estas operaciones y la tenencia de criptomonedas de aquellos que tengan estos activos digitales y puede detectar esas inconsistencias. Entonces, puede actuar de oficio a la hora cuando vea que, bueno, una información declarada no condice con el patrimonio, con el régimen en el que está inscripto, si tanto sea relación de dependencia como puede ser de monotributista, ¿no? Sí, hay que tener cuidado ahí, entonces. Hay que tener cuidado ahí y además esto también es importante aclararlo. La tenencia de criptomonedas está regulada por el impuesto de bienes personales, se paga esto, y también por el impuesto a las ganancias. Si tenés una diferencia por una renta en estas transacciones de la venta, compra-venta de criptomonedas, vas a tener que pagar esa diferencia en cuanto sea positiva, ¿no? No quedás afuera del radar del fisco. Exactamente, así que el mundo libre digital de las criptomonedas existe, pero tiene un cierto límite. Hay que estar atento a estos movimientos que tiene el fisco. A que tus ingresos cierren con las adquisiciones que vos efectuás en este mercado. Muy bien, vamos a cerrar ahora este bloque con información sobre el mercado local, con un Merval que continuó, abrió noviembre manteniendo el buen desempeño que viene presentando en las últimas semanas, aumentó un 10% en estos primeros 3 días de noviembre. ¿Qué está pasando ahí, Paula? Bueno, hay expectativas nuevamente de que después de las elecciones nos acerquemos al Fondo Monetario, eso se ve positivo. Y aparte hay muchas acciones del Merval que se benefician de un dólar, de la depreciación del tipo de cambio. Claro. Por ejemplo, Ternium, TGS, o hay empresas como Vista que se benefician de una devaluación. Entonces, si bien Vista no está en el Merval, pero una parte importante del Merval se beneficia de esta depreciación esperada, ¿no? Entonces... Muy bien, ¿y ves alguna oportunidad para aquellos que tienen el estómago para invertir en el mercado accionario local?
Bueno, sí, yo veo algunas oportunidades en el mercado argentino y 3 acciones que ya nombré que están muy relacionadas con, que se benefician con la depreciación del tipo de cambio, TGS, Ternium y Vista, me gustan. Y después apostaría a 2 historias más intrínsecas a la Argentina. Una, Central Puerto, que yo creo que va a haber un ajuste de tarifas en generación eléctrica, que es súper estratégico, y es súper estratégico, necesitan inversiones, debería haber algún tipo de ajuste en tarifas. Me gusta Central Puerto y tiene excelentes activos. Grupo Galicia, esperando que el riesgo país se reduzca un poco estos niveles, acercándonos al fondo, espero. Así que también es una apuesta que haría. No son igual opciones para cualquier inversor, ¿no? No son para cualquier inversor y nunca vender la casa de la abuela para poner en acciones, siempre con una parte chica del patrimonio, ¿no? Muy bien, perfecto. Con estas recomendaciones de Paula Bujía cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Lorenzo Sigot Gravina. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Lorenzo Sigot Gravina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, preocupado, un poco preocupado. Bueno, ahora me vas a explicar por qué. Hace bastante que no te veía así presencialmente. Justamente vamos a comenzar con el análisis de las principales noticias económicas de los últimos días. Decíamos en el primer bloque, el riesgo país alcanzó en los últimos días su nivel más alto desde la salida del canje de deuda. Mientras tanto, el dólar continúa subiendo en el mercado libre. Hoy llegó casi a los 200 pesos en el sector informal, el denominado dólar blue, y en el sector financiero tuvimos cotizaciones de entre 205 y 215 pesos. ¿Por qué estás viendo, Lorenzo, cuáles crees que son los motivos de esta huida de los activos argentinos? Bueno, estamos en un momento de máxima tensión, obviamente a ya menos de 2 semanas de las elecciones legislativas, y ya no son las pasos, los resultados de estos van a definir finalmente la composición de las cámaras, ¿no?, del Congreso Nacional. Y obviamente ante esta circunstancia de tanta incertidumbre, lamentablemente los agentes económicos en la Argentina toman cobertura de algún tipo, de alguna manera, no en pesos y sí en algún tipo de activo en moneda dura. Y eso es lo que estamos viendo en forma generalizada. Y la pregunta de fondo es, bueno, esta incertidumbre, ¿cuándo se va a empezar a evacuar? Claro. Y si puede haber un poquito, y realmente necesitamos certezas. Hoy por primera vez creo que hay unanimidad de que necesitamos un plan o por lo menos un horizonte un poquito más claro para ver, bueno, ¿hay acuerdo con el fondo? ¿No hay acuerdo con el fondo? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio después de las elecciones? Porque sabemos que no se puede mover el tipo de cambio oficial, me refiero, al 1% mensual con una tasa de inflación al 3% mensual. Ya sabemos que eso termina mal. Entonces, después, hasta las elecciones, perfecto, pero después de las elecciones, ¿cómo sigue? Las trabas a las importaciones. Se reforzó mucho el cepo durante octubre. Bueno, pero si vos no importás, no podés crecer. Tal cual. Entonces, digo, todas estas cosas están todas en discusión porque también la inflación está en torno al 3%. Nosotros vemos que para octubre bajó un poquito respecto a septiembre, pero sigue en 3%, o sea, un nivel muy alto. Y todo esto de alguna manera hay que empezar a ordenarlo. Y te sumo que no solo el problema ya es económico, sino también es político. ¿Cómo va a quedar la coalición gobernante? Sin duda. Y cómo se van a empezar a tomar decisiones, porque sí, después de las elecciones, el lunes, el 15 de noviembre, va a haber que tomar decisiones y empezar a marcar un rumbo un poco más claro para dar algo más de certeza, porque con algo más de certeza me parece que el dólar, incluso libre, no debería estar a más de 200 pesos por dólar. Pero bueno, hay que dar certeza. Tal cual. Vos justamente mencionaste, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional. Esta semana hubo nuevas reuniones con la cúpula del organismo para intentar, ¿no?, llegar a un acuerdo por la deuda que la Argentina tiene con la institución. ¿Crees que se está más cerca de un acuerdo? Creo que el gobierno entiende que hay un límite, entiende que estamos ya en una situación de mucha incertidumbre y que ese camino, si bien implica de alguna manera un plan de ajuste, el fondo, digo, puede ceder, pero algún tipo de ajuste de las tarifas, del gasto fiscal, de emitir menos o incluso del tipo de cambio real te van a pedir. Lorenzo, en comparativa internacional o mismo mirando la historia argentina o donde sea que podamos tratar de obtener algún tipo de respuesta a lo siguiente, ¿por qué un plan no se pone arriba de la mesa y se intenta seguir adelante? Tenemos como posible respuesta la pandemia, las elecciones. ¿Qué podría pasar? O sea,
¿Cómo podríamos lograr obtener ese plan tan necesario para todos, ¿no? Seguirlo y ver qué pasa? Creo que hay consenso que no se puede seguir sin plan, sobre todo por este nivel de incertidumbre. Ya cuando hay tanta incertidumbre, no importa, lo mejor es decir vamos allá, no importa si A o B, pero vamos hacia un lugar y dejamos de zigzaguear, porque si no, no se entiende. Ahora sí puede haber discusiones, quizás el gobierno quiere un plan A, que es un ajuste más leve, acotado, más extendido en el tiempo, aprovechando estos 10 años de plazo, o el Fondo Monetario, como en general suele decir, no, hace más la tarea primero y después aflojamos un poco la situación. Claro. Ahora sí, eso sería una discusión entre A y B, pero sí, en medio del proceso electoral, la realidad y la pandemia, y después el proceso electoral es como que se desdibujó todo tipo de plan que había. Incluso lo que dice el proyecto de presupuesto, que todavía no fue aprobado, tampoco parece que es un plan claro, porque primero una inflación del 33% que realmente no va a pasar, lamentablemente, ojalá baje a 33%, pero no hay ninguna razón, es más, probablemente tengamos más inflación el año que viene que este. Sin duda. Y entonces uno dice, ese no es el plan, y bueno, justamente lo que se está negociando con el FMI, pero bueno, por lo menos ahora ya creo que está claro que tiene que haber un plan, y en todo caso hay disenso dentro de si es un poco más ajuste fiscal tarifario o más tipo de cambio, o qué hacemos con el mercado cambiario, pero por lo menos ahora se está empezando a discutir. Y para llegar a un acuerdo hay que tener un plan. Ahora, la pandemia sigue, pero en realidad estamos en el mayor momento de apertura. Se esperaba este rebote, vos hablas igualmente de cómo se está manifestando la inflación, al menos en ese sentido. ¿Se vivió cierta recuperación? ¿Hay perspectiva, más allá del panorama que hablamos respecto del dólar, etcétera, en la economía argentina alguna, o cuál es la situación? Yo creo que tanto a nivel mundial como a nivel local, las consecuencias de la pandemia no terminaron, pero la pandemia en sí misma sí, digo, hoy se habla de una tercera dosis de refuerzo, etcétera, pero la mayoría de los países del mundo, salvo contadas Ya tiene un excepciones, efecto marginal. claro, está contenido, digamos. Es más, se habla de que pandemia va a ser algo ya a epidemia, algo local, que cada país va a tener. Digo, por eso, y el impacto económico y financiero me parece que ya pasó. Y la propia agenda internacional te está mostrando que ya está. Digo, bueno, el fondo como que terminó, bueno, y para salir de la crisis hacemos esta inyección de DEX para todos los países, y como que ahí terminó, y ahora ya empieza una agenda nueva. Fíjense, hoy una noticia importante: la Reserva Federal va a dejar de ser tan expansivo en su política de recompra de activos, ¿no? Claro. No, todavía no va a subir la tasa de interés, pero te dice voy a empezar a sacar los estímulos. Y hoy casi todos los países del mundo están retirando estímulos. Volviendo a la normalidad. Volviendo lentamente a la normalidad y ya algo más acotado. Estamos conviviendo con el virus, con la pandemia, pero ya no va a ser algo traumático. Esa es la situación en la que estamos hoy. Y a nivel Argentina creo que también el problema es que la pandemia sí, nosotros partíamos de una base social Tenemos que cerrar, muy compleja, pero se ha deteriorado y eso va a llevar tiempo a recuperar. Lorenzo, muchas gracias. Un placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Lorenzo Sigor-Avina sobre la situación económica de la Argentina y la necesidad imperiosa de presentar y desarrollar un plan económico para que la economía salga de esta situación en la que se encuentra. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.